a todos ustedes en cualquier parte del mundo en donde se encuentren. Bienvenidos a Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Yo quiero que ustedes presten atención a las siguientes imágenes y observen a Franciscus en esta primera reaparición pública después de que le dieran de alta del hospital Gemelli. Ahí lo observan ustedes en pantalla, está en su silla de ruedas con su vestimenta papal. Y a continuación observen estas otras imágenes en donde también se observa aparentemente a Jorge Mario Bergoglio, Franciscus o como lo quieran llamar, ahora con una ruana, con ropa informal y no lleva su vestimenta papal. Y obsérvenlo bien porque les voy a mostrar estas otras imágenes en donde Jorge Mario Bergoglio o Franciscus reaparece por última vez un domingo de resurrección. Se ve en el balcón de la Basílica de San Pedro. Aquí también lleva su vestimenta papal. ¿Y por qué les estoy mostrando estas imágenes? Porque me hago una pregunta. ¿Será el mismo Jorge Mario Bergoglio, ahora Franciscus, el que nos está mostrando en todos estos videos? Porque observemos de nuevo las primeras imágenes, en donde Jorge Mario Bergoglio, ahora Franciscus, reaparece por primera vez ante el público, luego de que le dieran de alta del hospital Gemelli. Observan a un Jorge Mario Bergoglio, a un Franciscus, hinchado, robusto, sentado en su silla de ruedas. Obsérvenlo bien, detállenlo. Y ahora pasemos al segundo video, en donde en estas imágenes estamos viendo a un aparente Jorge Mario Bergoglio, a un Franciscus, también en su silla de ruedas, pero ahora con ropa informal, con una ruana, sin su vestimenta papal. Pero observen, totalmente distinto al Jorge Mario Bergoglio, al Franciscus del primer video, de las primeras imágenes. Ahora se ve mucho más delgado, mucho más pequeño, ya no está hinchado. En el primer video que les mostré, en la primera reaparición de Franciscus, de Jorge Mario Bergoglio, lo vimos hinchado. Ahora, después de unos pocos días, yo me imagino que habían pasado 3, 4, 5 días, no sé, pero ya estaba totalmente delgado, más pequeño. Y veamos el siguiente video, las siguientes imágenes. Vuelve a reaparecer Franciscus, Jorge Mario Bergoglio, por última vez, un domingo de resurrección, y cambia totalmente. De nuevo vemos a un Jorge Mario Bergoglio, a un Franciscus, otra vez hinchado, más gordo, también sentado en su silla de ruedas. O sea, nos está mostrando al mismo Jorge Mario Bergoglio, al mismo Franciscus. Esto puede ser una teoría de la conspiración, pero es a través de la conspiración que llegamos a la verdad, porque en las teorías de la conspiración nos hacemos preguntas que no nos haríamos normalmente. Y al hacernos preguntas que no nos hacemos normalmente, preguntas que a veces sobrepasan los límites, nos encontramos con verdades y quizás este es el caso. Nos hacemos la pregunta, ¿será que ese Jorge Mario Bergoglio, ese Franciscus que estamos viendo en estos 3 videos distintos, es el mismo Franciscus, es el mismo Jorge Mario Bergoglio? Porque surgió otra pregunta. ¿Qué sucediera si Jorge Mario Bergoglio, ahora Franciscus, hubiera simulado su muerte? Y en vez de Jorge Mario Bergoglio hubieran colocado un clon o un doble. Y Franciscus continuara vivo, pero en las sombras. Ese Jorge Mario Bergoglio, ese Franciscus, trabajando desde las sombras, totalmente vivo, podría estar trabajando junto al anticristo en el establecimiento del nuevo orden mundial. Y ahora, cuando anunciaron la muerte de Jorge Mario Bergoglio, de Franciscus, obviamente estamos haciendo algo hipotético. El anuncio de una falsa muerte en donde Franciscus estuviera simulando su propia muerte, podrían convertir
a ese Jorge Mario Bergoglio, a ese Franciscus en una figura mediática, en donde aún Franciscus o Jorge Mario Bergoglio con vida, pero mostrándole a la humanidad un Jorge Mario Bergoglio, un Franciscus muerto, lo podrían hasta canonizar, porque ya están hablando de que Franciscus se ha convertido en un santo, y ya están hablando de canonización, aun cuando recientemente, aparentemente, Franciscus acaba de fallecer hace unos pocos días, pero ya están hablando de la canonización de Franciscus, de sus milagros, porque ya están hablando de milagros por todo lado, que Franciscus hizo un milagro en un lugar, que hizo un milagro en otro lugar, ya lo están tratando de canonizar, de endiosar, y podrían convertir a ese Franciscus en una figura mediática, y a través de esa figura mediática promover esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo, y a través de la inteligencia artificial manipular a las masas, mostrando mensajes de Franciscus, mostrando a Franciscus en imágenes, hablando de la humanidad, manipulando las emociones de las personas, de los católicos, que ahora están totalmente en disonancia cognitiva, creando una falsa percepción de la realidad. Esto podría ser una teoría interesante, que podría pasar de una teoría de la conspiración, teniendo fuertes argumentos, a una teoría que sea totalmente contundente, que sea real, que sea verídica. Eso no lo podemos descartar, porque ustedes están viendo en los videos a un Jorge Mario Bergoglio totalmente distinto en diferentes ocasiones. Primero hinchado, robusto, con un movimiento de manos diferente, luego lo muestran más pequeño, ya no está hinchado, más delgado, el rostro más diferente, y posteriormente lo vuelven a mostrar hinchado, robusto, con un movimiento de manos diferente. O sea, lo que sucedió alrededor de Jorge Mario Bergoglio, ahora Franciscus, a lo largo de todos estos últimos meses, en donde Jorge Mario Bergoglio, Franciscus, venía realizando actividades con algunas afecciones de salud, pero hacía intervenciones públicas, incluso viajó al continente asiático, se reunía con líderes mundiales, y de repente Franciscus, Jorge Mario Bergoglio, desapareció de la faz de la tierra. Lo hospitalizaron y no se volvió a ver, solo en una foto que tiene un gran simbolismo masónico, en donde en esa foto nos está mostrando la muerte de Jorge Mario Bergoglio, su velorio, su funeral, dónde iba a ser enterrado. Y posteriormente reaparece Jorge Mario Bergoglio Franciscus, y nos muestran un Jorge Mario Bergoglio, un Franciscus totalmente cambiado en una parte, luego en otra parte aparece distinto, y fallece de esa extraña forma, en donde Franciscus, Jorge Mario Bergoglio, aparece en ese domingo de resurrección, da la bendición, una falsa bendición, dice unas cuantas palabras y le dan una vuelta por toda la plaza de San Pedro, como exhibiéndolo, como mostrándolo, como diciéndole a todos: vean, esta es la última vez que van a ver a Franciscus, a Jorge Mario Bergoglio, así que mírenlo. Y Franciscus totalmente cambiado, con un rostro que verdaderamente impresionaba. Luego entran a Franciscus, a Jorge Mario Bergoglio, y a las pocas horas anuncian que Jorge Mario Bergoglio, que Franciscus acaba de fallecer, un lunes de resurrección. Esto es muy extraño, realmente esto causa mucha intriga, mucho misterio, y esto pasa a estas teorías de la conspiración, en donde nos hacemos estas preguntas que yo en particular las estoy investigando para darme unas respuestas, para saber qué es lo que nos espera hacia el futuro. Porque si cobra fuerza esta teoría de que Franciscus simuló su muerte y en cambio colocaron un clon o un doble, y ahora van a utilizar la inteligencia artificial para mostrar a un Franciscus o a un Jorge Mario Bergoglio para manipular a la humanidad, eso quiere decir que Jorge Mario Bergoglio, ese Franciscus, va a trabajar junto al anticristo en el establecimiento de ese nuevo orden mundial, solo que ahora el anticristo obviamente se mostrará públicamente, mientras Franciscus, Jorge Mario Bergoglio, trabajará desde las sombras. Pero como Franciscus o Jorge Mario Bergoglio aparentemente muere, pues van a convocar a otro cónclave, y en ese cónclave van a elegir un sucesor de Jorge Mario Bergoglio, que también tendrá la misma línea de Jorge Mario Bergoglio, de Franciscus, porque Franciscus en vida se encargó de nombrar a cardenales a diestra y siniestra, porque
La mayoría de cardenales que hacen parte del colegio cardenalicio y que tienen derecho al voto y a estar presentes en ese cónclave son bergoglianos. Así que el sucesor de Franciscus, de Jorge Mario Bergoglio, también será un bergogliano, de la misma línea, Jorge Mario Bergoglio, un progresista, un modernista, otro masón, que continúe el trabajo de Jorge Mario Bergoglio, Franciscus, para aplicar la sinodalidad, aplicar los falsos dogmas de esa única y falsa religión mundial. Pero la muerte de Franciscus, de Jorge Mario Bergoglio, le conviene a los masones, a las élites, a los modernistas, que quieren establecer esa única y falsa religión mundial, porque con un Franciscus muerto lo podrían convertir en una figura mediática, en un santo. Lo endiosan, lo van a idolatrar, lo van a adorar, y a través de convertir a Francisco en esa figura mediática, obviamente van a manipular a millones de católicos en el mundo, que se van a dejar convencer, se van a dejar atrapar, se van a dejar manipular, y todos van a caer redonditos en esa única y falsa religión mundial. Esto puede convertirse en uno de los mayores fraudes y engaños en la historia de la humanidad, de la Iglesia Católica, porque este cónclave comienza el 7 de mayo. Ya tenemos aquí una simbología masónica, el número 7, en donde el número 7 dentro de la masonería simboliza y representa la perfección, la totalidad. Y ya los cardenales que hacen parte de ese colegio cardenalicio, en su mayoría progresistas, modernistas, masones, se están moviendo de manera muy extraña. Están tratando de acelerar ese cónclave, están tratando de presionarlo, están actuando de manera extraña. Nos debemos hacer todas estas preguntas. ¿Qué va a pasar en ese cónclave? ¿Cuál será ese supuesto sucesor de Jorge Mario Bergoglio, Franciscus? ¿Será que ese sucesor va a trabajar para Jorge Mario Bergoglio, Franciscus, que ahora está trabajando en las sombras? Franciscus, Jorge Mario Bergoglio, será el que le da las órdenes a este nuevo papa de la Iglesia Católica. Obviamente que será otro usurpador, otro antipapa, un falso papa, un falso profeta. Esto es una posibilidad que realmente debemos considerar, porque no nos podemos dejar engañar. Ahora con la tecnología, con la inteligencia artificial, con la robótica, con los hologramas, pueden engañar a la humanidad de cualquier forma. Y lastimosamente las masas permanecen dormidas en su zona de confort, dentro de la matriz, dentro del sistema. Ahí se sienten tranquilos, se sienten conformes, porque no quieren salir al exterior, no quieren salir de esa matriz, no quieren salir de ese sistema, porque les da miedo enfrentar la realidad, porque al enfrentar la realidad, pues quizás se pierdan sus ilusiones. Pero debemos enfrentar esa realidad, debemos enfrentar lo que hay afuera, debemos enfrentar la verdad. Y sobre todo, más que enfrentar la verdad, debemos buscar la verdad. Y para buscar la verdad nos debemos hacer preguntas. Y al hacernos esas preguntas también buscamos las respuestas. Y esas respuestas nos darán un conocimiento que única y exclusivamente viene de Jesús. Un conocimiento que es sabiduría, una sabiduría que nos lleva a la verdad, a una verdad que nos haga libres. Porque observen el personaje que tenemos en pantalla. Se trata del cardenal Pietro Parolin. Porque este cardenal Pietro Parolin, uno de los posibles sucesores de Jorge Mario Bergoglio, alias Franciscus, pidió, abro comillas, acoger su legado, cierro comillas, en una supuesta emotiva misa de luto. Este cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, apeló el pasado domingo, abro comillas, a acoger el legado del difunto Papa Francisco y hacerlo vida. En su homilía en la segunda misa de luto por la muerte del pontífice, que presidió en una abarrotada plaza de San Pedro del Vaticano, este cardenal Pietro Parolin, ¿qué es lo que está pidiendo? Que se continúe el legado de Jorge Mario Bergoglio, Franciscus, es decir, todo lo que construyó Francisco supuestamente en vida, en donde Franciscus construyó las bases de esa única y falsa religión mundial que está cimentada sobre esa falsa sinodalidad. Y el cardenal Pietro Parolin está pidiendo que sigan el legado de Franciscus, es decir, que continúen con esa falsa sinodalidad. Están convirtiendo a Jorge Mario Bergoglio, a Franciscus,
en una figura mediática. Y por esto es que a los masones, a los modernistas, a estos reformistas les conviene la muerte de Franciscus, porque a través de la muerte de Franciscus es que pueden convertir a Jorge Mario Bergoglio en una figura mediática. Y si lo canonizan, pues mucho más mediática, porque van a manipular a millones de católicos en el mundo, que le van a orar a un falso profeta, le van a orar a un hereje que nunca se arrepintió en vida, que terminó su vida como un masón, terminó su vida en una tumba masónica, sin ningún tipo de arrepentimiento real, sin pedirle perdón a la humanidad, sin pedirle perdón a las personas, sin mostrarle la verdad, sino dejándolos en el engaño, en la mentira. Mucho ojo, mucho ojo, mucho ojo, porque esta teoría, aunque puede ser conspirativa, puede convertirse en una realidad. Y Franciscus, Jorge Mario Bergoglio, haya simulado su muerte para poder ahora trabajar desde las sombras, y desde las sombras trabajar junto al anticristo, para poder manipular a las masas, engañarlas y llevarlas hacia ese nuevo orden mundial. Y dentro de ese nuevo orden mundial les van a colocar la marca de la bestia. Ojo con eso. Yo se los estoy entregando en este momento para que tengan ese conocimiento. Y a través de ese conocimiento despertemos e investiguemos. Y podamos llegar hacia Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Acá en Colombia, en el departamento del Tolima, en una ciudad que se llama Ibagué, la diócesis de Ibagué está promoviendo la encíclica Laudato Si, una encíclica netamente ecológica y ambientalista. El gobierno comunista de Gustavo Petro acá en Colombia está patrocinando esta iniciativa de la diócesis de Ibagué, y con plata de los impuestos de los colombianos mandaron a imprimir miles de ejemplares de esta encíclica Laudato Si y la van a repartir en todo Colombia. Y recuerden que esta encíclica Laudato Si, escrita y publicada por Franciscus, por Jorge Mario Bergoglio, además de ser un documento que promueve esos falsos dogmas que hacen parte de esa única y falsa religión mundial, como el cambio climático, la ecología, el cuidado de la casa común. Por otro lado, a través de ese falso discurso del cambio climático, también van a manipular a las personas, las van a controlar, porque las van a llevar a ese nuevo orden mundial, y dentro de ese nuevo orden mundial obviamente estará esa falsa religión de la ecología, del cambio climático, del medio ambiente. Y es a través de ese falso discurso del cambio climático que está plasmado en esa herética encíclica Laudato Si, está la marca de la bestia, el único gobierno mundial. Así que a despertar, porque ese falso legado de Jorge Mario Bergoglio, Franciscus, está siendo manipulado a través de una figura mediática que se va a convertir Jorge Mario Bergoglio, Franciscus, ahora que aparentemente pues está muerto. Pero ¿estará muerto de verdad? O quizás Jorge Mario Bergoglio, alias Franciscus, continúa dentro de los vivos, manipulando a los muertos. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés.